de profesores que se organizan en los años de la transición de la dictadura a la democracia en España, en los años 60, finales de los 60 y la década de los 70. Son grupos de docentes que, autoorganizados para formarse, para defender una escuela pública de calidad y para transformar sus prácticas pedagógicas en el aula, se organizan y hasta hoy, en el colectivo al que yo pertenezco, tenemos ya 32 años de existencia. Otro tercer ámbito desde el que voy a hablar es el ámbito de los movimientos sociales y, sobre todo, el ámbito del movimiento de los indignados que en Madrid, el día 15 de mayo, después de una manifestación masiva, se toma la decisión de ocupar la Puerta del Sol, de ocupar la Plaza de Cataluña en Barcelona y otras plazas en más de 60 ciudades en toda España durante un mes. Posteriormente, estas asambleas que han tomado las plazas dejan la Puerta del Sol y se desplazan a los barrios de Madrid y de los pueblos del área metropolitana. También mi ponencia o mi exposición se va a desarrollar en el ámbito de la situación que estamos viviendo dentro del mundo laboral, sobre todo en Europa y en España en concreto, donde estamos viviendo con intensidad la situación de falta de trabajo de muchas personas en este momento, de una población de 46 millones de habitantes. Casi 6 millones no tienen trabajo y de ellos son el 25% de la población activa, y de ellos los jóvenes entre 18 y 30 años están en un 52% de paro, o sea, sin trabajo. Lo que voy a plantear es una reflexión en torno a toda esta situación que estamos viviendo. Hoy asistimos a un conflicto central, y es que nos faltan los instrumentos básicos de análisis para entender esta crisis, que no es una crisis más. En el 15M se dice: no es la crisis, es el sistema. Y yo pienso que es así, pero el problema es que hay un vacío entre los instrumentos de análisis que tenemos para comprender lo que está sucediendo, porque no tenemos las herramientas conceptuales, y en concreto la izquierda no ha sido capaz a lo largo de estos años de construir una respuesta a esta situación. Es verdad que vivimos en un sistema que no acaba de morir a pesar de sus crisis, y en una sociedad que no acaba de nacer. Estamos en un punto de bifurcación en el que la profundización en el actual sistema nos puede llevar al caos y a la catástrofe y a un gran sufrimiento por parte de la humanidad, o estamos también en una fase en que podemos avanzar claramente
hacia una nueva sociedad, si somos capaces de plantear alternativas y de construirla. El contexto en el que nos movemos es un contexto donde el poder del sistema productivo actual, del sistema capitalista, es de tal calibre que no solo ha conquistado o nos ha sometido como fuerza de trabajo, sino que ha conquistado nuestra alma, nos ha hecho carne de su carne, y este es su gran triunfo, porque ha logrado que en el fondo todas nuestras aspiraciones de enriquecernos con los modelos que nos plantea y de consumir en una sociedad que, al menos en Europa, es una sociedad hiperconsumista, ha conquistado todo nuestro ser. Y ese es el gran desafío que en este momento tenemos. Al poder le preocupa muy seriamente cómo plantear la gobernabilidad de los ciudadanos, y para ello se propone que la educación y también la formación profesional y tecnológica estén muy controlados y a su servicio. En el año 1995 hubo un encuentro en San Francisco convocado por la Fundación Gorbachev, en la que se encontraron todos los poderosos del mundo, tanto del ámbito de la economía, como de la política, como del conocimiento. Y planteaban allí que para que el sistema funcione, y funcione bien, es suficiente conformar adecuadamente a un 15%, aproximadamente 20% de la población mundial, para que, bien formados en el campo científico, en el campo humanístico y en el campo de la gestión empresarial, fueran los que gestionaran el sistema. Y también era suficiente que en torno a un 8 o un 10% de esa población fuera y estuviera especializada en el campo tecnológico para hacer que los conocimientos científicos se pudieran aplicar a la vida cotidiana de los seres humanos. Y desde esta perspectiva planteaban que esos saberes desechables que se renuevan aproximadamente cada 3-4 años, era suficiente con que esta parte de población estuviera preparada para ello. Y el problema que se les planteaba era qué hacer con el otro 70% de población desechable, entre comillas, o que no les interesaba tanto. Y la respuesta que daban es que era suficiente con que el sistema educativo se dedicara a llenar su tiempo con aprendizajes conceptuales y con currículos cada vez más abultados, para que todo su tiempo se dedicara al aprendizaje conceptual y se produjera la escuela del capitalismo total, que es la escuela de la ignorancia, entendiendo ignorancia como la incapacidad creciente aprendida en el sistema educativo de no saber interpretar qué está pasando en nuestro mundo para que nunca se comprometieran con ello ética y políticamente. Y este es el gran triunfo de este sistema, que ha logrado que la docilidad, la sumisión y la manipulación de los seres humanos, ya no podemos llamarlos ciudadanos, porque es un concepto vacío en este sistema, sean
fieles seguidores, consumidores, productores, en la perspectiva que el sistema quiere. Es claro que hay una relación evidente entre la educación y el trabajo, entendiendo el trabajo como esa dimensión de realización humana en la respuesta a las necesidades que todos los seres humanos tenemos, desde las necesidades más básicas a las necesidades espirituales más altas del ser humano. Y la realidad es que esta conexión se da en el mismo hecho de vivir. Francisco Varela y Maturana, dos biólogos conocidos como la Escuela de Santiago, plantean que en el hecho de vivir, conocer, aprender y producir son elementos idénticos en el hecho de la vida. La diferencia es que el ser humano sabe que sabe y es consciente de su propio conocimiento, de su propia producción, de su propio aprendizaje. ¿Cuál es el significado de la educación hoy? Y nos movemos en un dilema. Y ese dilema es educar para la vida o amaestrar para el mercado. Y hay una opción clara y decidida